Inche sugun kalafken, inchalkutun kakuru. Inche sugun kalafken, inchalkutun kakuru. Lafken, 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 lafken. Ey mi sugun kalafken, ey mi alkutun kakuru. Ey mi sugun kalafken, ey mi alkutun kakuru. Kuruf, 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 kuruf. Rankilko rupanko, rankilko kanewen, rupanko kuruf newen. La laguna de Maribil, ubicada tierra adentro, fue durante décadas el centro político de la nación Ranquel. Allí tuvieron sus tolderías varios caciques legendarios. Por Maribil pasaron las expediciones punitivas españolas de 1776 y 1779. Los viajeros chilenos Justo de Molina Vasconcelos en 1805 y Luis de la Cruz y Goyeneche en 1806. Y en 1879, durante la campaña del desierto, la columna del coronel Eduardo Racedo. El nombre de Maribil aún figuraba en las primeras mensuras del territorio de la Pampa Central. La última mención que se hace de ella tuvo lugar en 1922. Desde entonces, y como muchas de las lagunas ranquelinas, la ubicación de Maribil fue olvidada y se perdió. ¿Dónde está hoy Maribil? La laguna de Maribil, ubicada en la Pampa Central, fue durante muchos años la capital de la nación Ranquel. Según algunos autores, Maribil quiere decir 10 víboras. Por su parte, Eliseo Tello dice que el término hace referencia a escasez de liebres. Así, según Tello, Maribil querría decir pocas liebres. Por su parte, los agrimensores que llevaron a cabo las primeras mediciones del territorio pampeano, menos atentos a las leyendas, tradujeron el nombre como Maravilla. Bueno, la laguna Maribil básicamente se conoce de algunos anteriores a Carripilún. Hay Amigorena, que era comandante del fuerte del sur de Mendoza. Una de sus expediciones, digamos, tiene referencia a que había indios apostados en la zona. Tenemos que hablar de más o menos de inicio de lo que es el país Ranquel, ¿no? A inicios del siglo XVII, los grupos de aborígenes trasandinos comenzaron a cruzar los Andes y a establecerse tierra adentro, en el territorio de la actual provincia de La Pampa. El patrón de asentamiento de estos grupos coincidió
con la localización de las lagunas y aguadas, que eran escasas en un territorio tan amplio. Precisamente el conocimiento sobre la localización del agua fue uno de los secretos que mejor guardaban los indios. En ese secreto fundaron gran parte de la estrategia que les permitió evitar el sometimiento y la conquista, hasta finales del siglo XIX. Desde 1735 en adelante, el proceso de araucanización de las pampas se hace más notable, y la llegada de un mayor grupo de aborígenes transcordilleranos provoca a su vez un incremento en la hostilidad en las fronteras. En la década de 1770, después de la Guerra Pehuenche, un grupo de esta parcialidad, conocida entonces como pehuenches ranquelinos, abandona las adyacencias de la cordillera y se radica en el Caldenal Pampeano, el Mamuil Mapú, constituyendo el origen de la nación Ranquel. Los indios provenientes de la cordillera residían en distintos parajes del Mamuil Mapú, pero a los fines de planificar el malón sobre las tierras del español se reunían en ciertos puntos. Uno de los sitios elegidos era Maribil, sobre la reconocida rastrillada de las víboras. Y ya después, cuando Carripilún, digamos, se hace como cacique o lonco principal en la zona, ya hay más referencias, y tal es así que cuando llegan las expediciones de Justo Molina en 1805 y de Luis de la Cruz en 1806, él los recibe, digamos, y básicamente en la zona. Sobre todo con Molina tiene contacto en la propia Laguna Maribil, y con de la Cruz menciona otro lugar llamado Curalauque, que no creemos que esté demasiado lejos de Maribil. Y se extiende la mención de este topónimo hasta 1820 más o menos, cuando fallece Carripilún, y de ahí en adelante, digamos, pierde importancia el lugar como capital del cacicazgo ranquelino, que va a pasar a Leucó y Poitahue. Ya en el siglo XVIII se nombraba al paraje. Los incesantes ataques a las fronteras de los aborígenes en la década de 1770 tuvieron como consecuencia la organización de expediciones militares con la finalidad de reprimir y desalentar futuras incursiones hostiles. El objeto tanto de Molina como de la Cruz en realidad no era el objeto de ellos, sino de Luis Muñoz de Guzmán, que era el capitán general de Chile, que quería tener una comunicación más fluida con el puerto de Buenos Aires para tener contacto con España. Recordemos que en esa época, antes de 1810, todos estos territorios formaban parte de colonias españolas. De tal manera que el contacto con la metrópoli se hacía a través del puerto de Buenos Aires. Y los pasos cordilleranos a la altura de Santiago y Mendoza era y son muy elevados. En esa época también había una rivalidad entre Santiago y Concepción, de tal manera que Concepción ya era la segunda ciudad en Chile y quería tener un contacto directo con Buenos Aires sin pasar por Santiago. ¿Quién era alcalde de Concepción? Luis de la Cruz. Entonces, tanto el capitán general de Chile como Luis de la Cruz impulsaron estos viajes, y bueno, el primero que lo hizo fue Justo Molina, que tuvo que pasar una serie de vicisitudes e inconvenientes hasta que pudo llegar a Buenos Aires. Se reunió con el virrey Sobremonte, y de regreso puede pasar por el lugar y es recibido por Carripilún, y puede atravesar con bastante dificultad el río Chatilopú, ¿no? Que estaba bastante crecido. 3 años más tarde, una segunda expedición arriba a la zona de Maribil. El informe presentado hace expresa mención, por primera vez, al paraje, al que se designa bajo la forma de Maripil. Sus aguadas son 5 pozos pequeños.
Justo Molina de Vasconcelos realiza entre 1804 y 1805 un viaje entre Chillán y Buenos Aires y de regreso a Concepción. El 21 de marzo de 1805, Molina arriba a Maribil. Por entonces tiene sus tolderías en la laguna el cacique Carripilún. En Maribil, Molina estuvo 3 semanas. Finalizado el viaje de Justo Molina, el alcalde de Concepción, Luis de la Cruz, se ofrece a hacerlo de nuevo acompañándolo. Parten desde el Fuerte Vallenar y, cruzada la cordillera por las rastrilladas aborígenes, atraviesan el Monte Seco, ingresando más tarde al Caldenal Pampeano del Mamuil-Mapú. Paga todo Luis de la Cruz, digamos, a su costa, y emprende el viaje acompañado por pehuenches, que son los que conocen bien los pasos cordilleranos. Pasan por el paso de Pichachén, digamos, en el norte neuquino, cruzan todo el norte neuquino e ingresan en la provincia de La Pampa, a la altura de Puelén, y recorren toda la provincia de La Pampa, ¿no? Cruzan el Chadileubú, bastante trabajoso porque son tres brazos que tienen que cruzar. Le llaman el Diamante, Chadileubú, bueno, 3 brazos. En el paraje de Meuco le informan que más adelante tenía sus toldos el capitán general de todos los ranqueles, Carripilún, y sitúa el lugar en Maribil. Carripilún lo espera a cierta distancia de su morada, llevándolo a la laguna de Curalauquén, Laguna de la Piedra. De la Cruz no menciona a Maribil. ¿Maribil es lo mismo que Curalauquén o tal vez se trata de sitios distintos? Dado el recelo que los indígenas tenían en revelar la ubicación de sus lugares estratégicos, es muy probable que Carripilún haya decidido alojar a De la Cruz en una laguna cercana a Maribil. De la Cruz le transmite a Carripilún el verdadero propósito de su viaje: solicitarle el permiso para utilizar los caminos que pasaban por sus dominios para abrir una comunicación segura entre los gobiernos de Chile y Buenos Aires. La comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, uniendo los puertos argentinos con los chilenos a través de las rutas que atraviesan el territorio de La Pampa, aún sigue siendo un proyecto. 200 años después del viaje de la Cruz, Carripilún se mantendría como cacique general de los ranqueles hasta su muerte en 1820. Hasta entonces, Maribil fue el centro político de la nación ranquel. De allí en adelante, la laguna de Leucó sería la capital. Bueno, hay cuestiones estratégicas, ¿no es cierto? Los aborígenes en general trataban en lo posible de no descubrir las características de su propio territorio ni sus vías de comunicación, porque era una cuestión estratégica. Digamos, cualquier ejército moderno trata de que el otro enemigo no conozca sus detalles de su territorio. Lo mismo pasaba con los indios. Por ejemplo, cuando Molina avanza desde el norte de Neuquén e ingresa en el territorio pampeano, llega a una laguna que se llama Chadicó, que hoy sería Cochicó, en el oeste pampeano, y los indios que van adelante le dicen, más allá está el río Chadileubú, pero está tan crecido que es imposible cruzarlo, y se han ahogado 3 que intentaron cruzarlo. Entonces, sin tomar información concreta de llegar al lugar, Molina decide cambiar rumbo y se va a Mendoza, a la ciudad de Mendoza, para agarrar el camino real. Y no constata eso. Pero después, más adelante, se supo que era un engaño, que los indios no querían que pasaran por su territorio, entonces le dijeron que estaba crecido el río y de esa forma evitaron que pasara. Lo mismo hizo supuestamente Carripilún con De la Cruz, al ofrecerle alojamiento en otro sitio que no eran sus tolderías originales, porque está hablando de Curalauquén, en Laguna de la Piedra, que es el único momento que se cita, el único documento que cita este término es en el diario de viaje de la Cruz. Digamos, el lugar de alojamiento de Carripilún siempre fue la laguna de Maribil, digamos, e inclusive está mencionado antes y después.
Su intención era reconocer las rastrilladas y sus parajes, conocer sus caminos y los puntos donde era posible encontrar agua. Quien sabía cuándo y dónde encontrar agua ganaba la guerra del desierto. Bueno, en las lagunas pampeanas, tanto en el Cardenal como en lo que es Pampa Mayana sin árboles, lo principal era que hubiese agua de buena calidad, tanto para los animales como para los seres humanos, porque no había otro recurso hídrico en todo el territorio y era fundamental para trasladarse grandes distancias, de tal manera que las rastrilladas en general iban tocando médanos y lagunas. Por eso no eran líneas rectas como son las rutas actuales, ¿no? En 1883, el agrimensor Juan Ignacio Alsina practicó la primera mensura de los territorios que componen la sección 8 de los territorios nacionales, que más tarde conformarían la provincia de La Pampa. Cuando Alsina relevó el lote número 4 de la fracción D de la sección 8, halló algunas lagunas, pero no menciona a Maribil, que se encontraba allí. Un vasto medanal se extiende bastante hacia el interior, sumado al inmenso monte que impide ver a la distancia. Tal vez esa haya sido la causa por la cual Alsina no vio la laguna. Sin embargo, grafica una aguada en el médano del Salto, prácticamente en el mismo sitio donde se halla Maribil. El único cuerpo de agua de importancia en ese sector es la laguna de Maribil, por lo que podría ser la aguada que menciona Alsina como médano de Salto. En 1888 es designado el agrimensor Ramón Castro para realizar la mensura del lote 4. Uno de los accidentes geográficos que describe es la laguna de Maribil. El mapa catastral orohidrográfico del territorio de La Pampa, con sus vías de comunicación y división territorial, confeccionado por Félix Córdoba y José Camuso en el año 1922, todavía señala la existencia del topónimo Maribil, en el sector sudoeste del lote número 4 de la fracción D, sección 8, aunque un tanto deformado como Mareville. Eliseo Tello en la década del 40 ya no nombra a la laguna. Si bien registra la existencia del topónimo, no designa un espejo de agua, sino simplemente un paraje dentro de una estancia. Para entonces, Maribil ya había sido olvidada. La laguna de Maribil, ubicada en el actual departamento de Loventué, fue durante muchos años centro del principal cacicazgo ranquelino antes de perderse. Según se desprende de los datos recopilados por especialistas, el sitio está en los alrededores de donde hoy se halla Carro Quemado. El nombre del pueblo remite también al pasado de los nativos. Según cuentan, por allí habría pasado un convoy del fraile Aldao, que los indios saquearon e incendiaron. Las maderas blanqueadas por el sol y la lluvia quedaron allí, como referencia del lugar. Liu Carreta lo llamaban, Carreta Blanca. Hay quien dice que el convoy era de un simple mercanchifle y no del ilustre fraile que combatió con San Martín. Pero en todo caso, nunca se pone en duda el ataque y el incendio de las carretas. Carro Quemado fue el nombre elegido en diciembre de 1924 para el pueblo. Pero volvamos al siglo XIX. A pesar de no ser ya la capital de los ranqueles, en 1829 Maribil continuaba siendo un lugar de importancia. Allí se reunían los caciques para preparar los malones sobre las fronteras. Durante la campaña del desierto, el nombre de la laguna de Maribil vuelve a mencionarse. El sargento mayor Alzogaray, el 17 de abril de 1879, llega a la laguna, donde permanece 3 horas. Alzogaray hace una descripción del terreno de la zona. Es guadaloso y muy ondulado, con buenos pastos y abundantes aguadas. Maribil es una laguna de agua dulce, con monte en las orillas.
En junio del 2009, los profesores Moyo y Viñolo visitaron el lote número 4. Dada la densidad del monte, dicen, es poco probable ver más allá de los 100 metros. Maribil se halla rodeada por una cadena medanosa. La laguna entonces no tenía casi agua, salvo en algunas hondonadas. Actualmente, Maribil, según Moyo y Viñolo, se encuentra dentro de la estancia Pichucó, un reconocido coto de caza en el departamento de Loventué, a unos 10 kilómetros de Carro Quemado. También observaron los alrededores, descubriendo una rastrillada que se dirigía hacia el noreste, que podría ser la rastrillada de las víboras. La idea, ¿no es cierto?, era tratar de ubicar esa laguna. Hicimos varios viajes a Catastro, ahí en Santa Rosa, y en uno de ellos logramos tener acceso a las primeras y segundas mensuras. En las primeras mensuras no aparecía en el lote donde suponíamos que estaba, pero en las segundas mensuras sí aparecía dentro del lote que había sido comprado por un señor llamado Sánchez, y lo ha medido un agrimensor Castro, ¿no? Y ahí coloca que en uno de los sectores de ese lote había una laguna que se le llamaba Maravilla o Marabil, con ese nombre la determina. Entonces el indicio más claro dónde estaba situada esta laguna. Y lo que hicimos fue contactarnos con los propietarios y luego hicimos el viaje al lugar y pudimos constatar que se encuentra la laguna, pero seca en este momento. Por lo menos cuando fuimos estaba seca. Digamos, es una zona que permanece totalmente virgen, es decir, no ha sido tocado el monte del Caldén. Solamente hay algunas picadas que permiten acceder al lugar. Es que se ha convertido en un coto de caza, ¿no? Pero desde el punto de vista histórico tiene un valor impresionante y arqueológico también, porque obviamente ahí todavía no se ha hecho ninguna prospección de ese tipo. Está más o menos unos 10 o 15 kilómetros al norte de Carro Quemado, noreste, digamos. Y es una zona que, digamos, uno está cerca de la laguna y no la ve. Uno va caminando, claro, porque hay elevaciones, hay médanos fijos, ¿no?, donde uno va subiendo, bajando, y en uno de esos médanos que sube, llega el momento que se encuentra con esa olla, digamos, totalmente rodeada de médanos y de vegetación, y que es muy interesante, un lugar muy lindo. Hace más de 200 años, cuando no existía la noción de la propiedad privada, los ranqueles supieron guardar muy bien el secreto de su ubicación. Hoy es precisamente la propiedad privada la que hace casi imposible encontrar el rastro de Maribil. Los alambrados y las cercas de los cotos de caza rodean los bordes de la laguna, que antes solo estaban delimitados por el infinito de los montes y de la pampa. El paisaje de la zona casi no ha cambiado en los últimos 500 o quizá 1000 años. Los montes que rodean a Maribil son los mismos montes de siempre. Mirando sus espinas, uno se pregunta si habrá valido la pena tanta sangre y tanto sudor. Nada más que para dejar casi vacía esta tierra. Quizá por eso no vale la pena encontrar a Maribil. ¿Para qué? Si después de todo sus aguas claras y dulces ya no calman la sed de nadie. Sus aguas se habrán ido para siempre con los soles de Carro Quemado. Maribil estará dormida entre las arenas y la sal, detrás del borde frondoso de los montes que la recubren.